Veamos el siguiente ejemplo acerca del tema de polígonos. Nos mencionan, en un polígono regular ABCDE, la medida del ángulo ACE es igual a 20 veces la medida del ángulo BAC. Hay el número de lados del polígono. Veamos la solución. En el enunciado nos dicen un polígono regular ABCDE y observamos puntos suspensivos. Quiere decir que es un polígono abierto y justamente nos preguntan por el número de lados de ese polígono. Entonces dibujamos el polígono abierto. Nos dicen de vértice ABCDE. Primer punto A, el segundo vértice B, tercer vértice C, D, E y así sucesivamente, ¿no? Entonces nos mencionan que la medida del ángulo ACE es igual a la medida del ángulo BAC. Entonces vamos a trazar. Vamos a formar el ángulo BAC. Unimos A con C. Unimos A con C y luego C con E. Entonces, por dato, la medida del ángulo BAC, vamos a colocar nosotros que sea de medida alfa. Entonces, la medida del ángulo ACE es igual a 20 alfa. Por dato, 20 alfa. Entonces, con esos datos, hallar el número de lados del polígono, pero se trata de un polígono regular. Entonces, en todo polígono regular se cumple que los lados tienen la misma longitud. Entonces, lado AB es igual al lado BC, igual al lado CD, igual al lado DE. Además, los ángulos interiores tienen la misma medida. Quiere decir que este ángulo en B resulta igual a la medida del ángulo en C, igual a la medida del ángulo en D y igual a la medida del ángulo en E. Entonces, si todos los ángulos interiores tienen la misma medida, por lo tanto, los ángulos exteriores también van a tener la misma medida. Pero el triángulo ABC viene a ser un triángulo isósceles. Entonces, este ángulo es igual a alfa. Para ese triángulo isósceles, nosotros podemos hallar nuestro ángulo exterior. Entonces, para poder hallar el ángulo exterior, prolongamos el segmento AB. Entonces, por ángulo exterior va a ser la suma de los dos ángulos interiores en todo el triángulo sombreado. Alfa más alfa, 2 alfa. Nuevamente podemos prolongar nuestro lado BC. Este ángulo exterior también resulta de medida 2 alfa. Como todos los ángulos interiores son iguales, necesariamente los ángulos exteriores también tienen la misma medida. En D, este otro ángulo también va a ser de medida 2 alfa. Pero ese ángulo es un ángulo exterior para este otro triángulo sombreado. Entonces debe ser la suma de los dos ángulos interiores. Entonces necesariamente este ángulo es de medida alfa y este otro ángulo es de medida alfa. Entonces en el vértice C, por propiedad, la suma 180 grados. Entonces colocamos. Como primer paso, observamos en el vértice C la suma del ángulo alfa más 20 alfa más el ángulo alfa más 2 alfa resulta igual a 180 grados. Entonces necesariamente el ángulo operando 24 alfa resulta igual a 180 grados. Operando 2 alfa es igual a 15 grados. Entonces podemos observar que el ángulo 2 alfa para el polígono viene a ser el ángulo exterior. Entonces podemos reemplazar. Sabemos
por propiedad de polígonos, el ángulo exterior se calcula como 360 grados sobre el número de lados. En este caso, 2 alfa nos representa el ángulo exterior, por lo tanto, se va a calcular como 360 grados sobre el número de lados, que va a ser n. Esto es igual a 15 grados. Entonces, operando, n debe resultar igual a 24. Entonces, el número de lados para ese polígono resulta 24. La clave E.